El higo es uno de los frutos más intrigantes mencionados en la Biblia. Su simbolismo y significado abarcan diferentes aspectos de la vida espiritual, la naturaleza y la historia de la humanidad. Desde el jardín del Edén hasta las enseñanzas de Jesús, el higo se presenta como un símbolo profundo de prosperidad, juicio divino y esperanza. En este texto, exploraremos 8 verdades fascinantes sobre el higo en el contexto bíblico y cómo estas enseñanzas pueden enriquecer nuestra comprensión espiritual. El higo como el primer fruto de la vergüenza humana, en el relato del Génesis, uno de los momentos más significativos en la historia de la humanidad es el momento del pecado original. Después de que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, se les abrieron los ojos, y por primera vez, sintieron vergüenza de su desnudez. En ese instante, decidieron cubrirse con hojas de higuera, como se relata en Génesis 3, 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este pasaje no solo describe un evento histórico, sino que encierra una profundidad simbólica inmensa. Las hojas de higuera representan los primeros intentos humanos de cubrir el pecado y la vergüenza mediante sus propios esfuerzos. Al tomar estas hojas y usarlas como ropa improvisada, Adán y Eva mostraron su desconexión espiritual con Dios, pues en lugar de buscar el perdón divino, trataron de solucionar su situación de manera independiente. Este gesto refleja cómo, desde el principio de la humanidad, el hombre ha intentado esconder sus errores y faltas bajo apariencias externas, sin enfrentar directamente las consecuencias de su desobediencia. La elección de las hojas de higuera no parece ser casual. El árbol de higo era bien conocido en la región de Mesopotamia y el Medio Oriente, donde se ubica tradicionalmente el jardín del Edén. Sus hojas grandes y de textura particular podrían haber sido vistas como una solución práctica para cubrir la desnudez. Sin embargo, este acto también puede interpretarse como una ironía espiritual. Aunque las hojas de higuera cubrieron temporalmente su desnudez, no podían solucionar el problema más profundo de la separación entre el ser humano y Dios. En un sentido más amplio, este evento establece el patrón de cómo la humanidad ha tratado de enfrentar el pecado a lo largo de la historia. En lugar de acudir a Dios en busca de reconciliación y perdón, las personas a menudo recurren a soluciones superficiales o materiales que, aunque pueden ofrecer alivio temporal, no resuelven el problema del alma. Esto se convierte en un recordatorio de la necesidad de buscar una relación auténtica con Dios para sanar las heridas más profundas de la existencia humana. Además, el uso de las hojas de higuera subraya la naturaleza temporal e insuficiente de los recursos humanos frente a los problemas espirituales. Más adelante en el mismo capítulo del Génesis, se relata que Dios mismo intervino para proveer ropa adecuada para Adán y Eva. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Génesis 3 y 21. Este acto de Dios no solo fue un gesto de compasión, sino también un anticipo del sacrificio que sería necesario para la redención de la humanidad. La muerte de un inocente, en este caso, los animales de los cuales se tomaron las pieles, para cubrir el pecado del culpable. Por lo tanto, el higo en este contexto se convierte en un símbolo poderoso de la condición humana, una mezcla de intento y fracaso, de vergüenza y necesidad de redención. A través de este pasaje, la Biblia nos enseña que nuestras propias obras, aunque bien intencionadas, nunca serán suficientes para restaurar nuestra relación con Dios. Solo a través de su intervención y gracia podemos encontrar verdadera cobertura y reconciliación. Así, el higo, desde el mismo inicio de la historia bíblica, se erige como un recordatorio tanto de nuestra fragilidad como de la abundante misericordia divina. El higo como símbolo de paz y prosperidad, en la Biblia. El higo y el árbol de higuera son símbolos recurrentes que representan la paz,
la seguridad y la prosperidad. Este simbolismo se encuentra especialmente en los libros del Antiguo Testamento, donde la higuera, junto con la vid, se asocia con la abundancia y la estabilidad de la vida en comunión con Dios. Uno de los pasajes más emblemáticos que destaca esta asociación es Miqueas 4:4, donde se describe un futuro de paz y plenitud para el pueblo de Dios. Cada uno se sentará bajo su vid y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Este versículo transmite una visión idílica de la vida en la tierra prometida, donde cada persona tiene acceso a su propio espacio, representado por la vid y la higuera. La imagen de sentarse bajo una higuera evoca una sensación de descanso, seguridad y satisfacción, un estado de vida libre de conflictos y preocupaciones. Este ideal era especialmente significativo para los israelitas, quienes, durante largos periodos de su historia, vivieron en situaciones de guerra, exilio o esclavitud. La promesa de poder disfrutar de su propia higuera simbolizaba el cumplimiento de las bendiciones de Dios y la restauración de su pueblo. Además, el higo en este contexto se asocia con la fertilidad de la tierra y la provisión de Dios. En Deuteronomio 8:8 se describe la tierra prometida como un lugar donde abundan 7 frutos. Entre ellos el higo, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Este pasaje subraya la conexión entre el higo y la generosidad de Dios hacia su pueblo, proporcionando todo lo necesario para una vida plena y satisfactoria. La higuera no solo proporcionaba alimento, sino que también era un árbol valioso por su sombra. En el clima cálido del Medio Oriente, la higuera era un lugar natural para descansar del sol abrasador, convirtiéndose en un refugio literal y simbólico. Esta imagen de descanso bajo una higuera se utiliza repetidamente en la literatura profética y poética de la Biblia, no solo como un símbolo de bienestar material, sino también de una paz espiritual profunda. En el contexto histórico, el higo también representaba el comercio y la economía de la región. Los higos secos eran un alimento básico que se almacenaba y transportaba fácilmente, lo que los convertía en un producto comercial importante. La abundancia de higueras en una región indicaba no solo la fertilidad de la tierra, sino también la prosperidad económica de sus habitantes. Por esta razón, el florecimiento de las higueras era visto como una señal de la bendición de Dios sobre la nación. Sin embargo, es importante señalar que la imagen del higo y la higuera también está vinculada a la obediencia y fidelidad del pueblo hacia Dios. La prosperidad y la paz simbolizadas por el higo no eran simplemente el resultado de condiciones materiales favorables, sino de la relación correcta entre el pueblo y su Creador. En tiempos de desobediencia, la falta de fruto en las higueras se consideraba una señal de juicio divino, como lo vemos en algunos pasajes proféticos, donde la destrucción de las higueras se presenta como un castigo por el pecado del pueblo. En este contexto, el higo se convierte en un recordatorio dual, por un lado, de las bendiciones de paz, descanso y abundancia que vienen de una relación fiel con Dios, y por otro, de la fragilidad de estas bendiciones cuando el pueblo se aparta de sus caminos. La higuera, entonces, no solo es un símbolo de prosperidad material, sino también un llamado a la reflexión espiritual sobre la dependencia de Dios para disfrutar de una vida plena. Por lo tanto, el higo en la Biblia no es simplemente un fruto físico, sino un emblema de la paz prometida, la prosperidad material y espiritual, y la seguridad que solo se encuentran bajo la soberanía y la provisión de Dios. Sentarse bajo la higuera sigue siendo una imagen poderosa de esperanza, que inspira a los creyentes a buscar esa paz y abundancia en su relación con el Señor. El higo como muestra de la bendición divina. El higo y la higuera son símbolos destacados de la bendición y la generosidad de Dios en la Biblia.
En varias partes del Antiguo Testamento se mencionan como parte de las riquezas y provisiones con las que Dios bendijo a su pueblo, especialmente en la tierra prometida. En Deuteronomio 8:8 se hace una descripción poética y significativa de esta tierra: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Esta enumeración incluye el higo como uno de los frutos que representaban la abundancia y la fertilidad de la tierra que Dios entregó a los israelitas, la higuera como símbolo de fertilidad y vida. La higuera es un árbol que se destaca por su capacidad de dar fruto de manera abundante y constante en climas cálidos, lo que la convierte en un símbolo de fertilidad y vida. En el contexto bíblico, donde la agricultura era la base de la economía y la subsistencia, el crecimiento saludable de una higuera y su capacidad de dar fruto eran considerados una bendición directa de Dios. La prosperidad de una tierra, reflejada en el florecimiento de las higueras, era una señal tangible de que Dios estaba cuidando a su pueblo y proporcionando para sus necesidades. En el mundo bíblico, el fruto de la higuera no solo era un alimento, sino también una fuente de energía y nutrición esencial. Los higos frescos o secos eran altamente valorados, ya que podían almacenarse y transportarse con facilidad, sirviendo como alimento durante largos viajes. Por lo tanto, una tierra con higueras abundantes no solo simbolizaba una vida cómoda y próspera, sino también seguridad y estabilidad para sus habitantes. La higuera en los profetas, una bendición con condiciones. Los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías, Amós y Joel, utilizaron la imagen de la higuera para hablar de la relación entre Dios y su pueblo. En estos textos, la fertilidad de las higueras y su capacidad de dar frutos se vinculaban con la obediencia y fidelidad del pueblo a los mandamientos divinos. Por ejemplo, en Jeremías 8 y 13, se lamenta la falta de fruto en la higuera como una señal de juicio divino. De recogerlos los haré acabar, dice Jehová, no quedará uva en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá su hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Este pasaje subraya una verdad importante: la bendición de la higuera y sus frutos no era automática, sino que dependía de la relación del pueblo con Dios. Cuando el pueblo se apartaba de los caminos del Señor y caía en idolatría o desobediencia, las higueras dejaban de dar fruto, y esta falta de abundancia se interpretaba como un castigo divino. Por el contrario, cuando el pueblo seguía los mandamientos de Dios, las higueras florecían y eran una señal visible de la gracia y la bondad del Creador. El higo como regalo de Dios para el bienestar físico y espiritual, además de ser un símbolo de abundancia, el higo también desempeñaba un papel importante en la vida cotidiana de los israelitas. En 2 Reyes 20:7, el profeta Isaías utiliza un preparado de higos para curar la enfermedad del rey Ezequías, y dijo Isaías: «Tomad masa de higos». Y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Este evento no solo muestra el uso práctico de los higos como un remedio medicinal, sino también cómo Dios puede usar los recursos naturales como instrumentos de su poder sanador. Este milagro también resalta que la provisión de Dios no solo se limita a lo espiritual, sino que también incluye el cuidado del cuerpo físico. Los higos eran vistos como un regalo directo de Dios, diseñado para satisfacer las necesidades físicas de su pueblo y, al mismo tiempo, recordarles su bondad y provisión constante. La conexión entre el fruto y la fe, el higo y la higuera, al representar la bendición divina, también son un llamado a reflexionar sobre nuestra respuesta a la generosidad de Dios. Así como una higuera saludable produce fruto abundante, los creyentes están llamados a producir frutos espirituales en sus vidas como una respuesta de gratitud y fidelidad a Dios. Esta conexión entre el fruto físico y el espiritual se menciona repetidamente en la Biblia, especialmente en las enseñanzas de Jesús, quien utilizó la higuera como una metáfora de la vida espiritual, Mateo 7, 16-20. En resumen,
el higo en la Biblia no es solo un alimento nutritivo, sino un símbolo profundo de las bendiciones tangibles e intangibles de Dios. Nos recuerda que toda provisión, ya sea material o espiritual, proviene de Él, y que nuestra responsabilidad es vivir de manera que honremos su generosidad, dando frutos en nuestras propias vidas para su gloria. El higo como remedio y símbolo de sanación divina, en la Biblia, el higo no solo tiene un significado espiritual y simbólico, sino que también aparece como un elemento práctico de la vida cotidiana, utilizado específicamente como remedio para la sanación física. Este uso subraya la provisión de Dios no solo en el ámbito espiritual, sino también en el cuidado del cuerpo físico de su pueblo, reflejando su amor y compasión en todas las áreas de la vida humana. El milagro del higo en la curación del rey Ezequías. Uno de los pasajes más destacados sobre el higo como remedio se encuentra en 2 Reyes 20:7, donde se relata la enfermedad del rey Ezequías. Este rey de Judá, un líder piadoso y fiel a Dios, se enfermó gravemente y recibió la noticia de que iba a morir. En respuesta, Ezequías oró fervientemente al Señor, quien escuchó su súplica y prometió añadir 15 años a su vida. Como parte de este milagro, el profeta Isaías dio una instrucción específica, y dijo Isaías: «Tomad masa de higos». Y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Este episodio demuestra cómo Dios utilizó un elemento natural, como los higos, para manifestar su poder sanador. La masa de higos, aplicada como cataplasma, era un remedio conocido en la antigüedad por sus propiedades curativas, especialmente para tratar infecciones y heridas inflamadas. Aunque el higo tenía beneficios medicinales comprobados, el milagro radica en que fue Dios quien dirigió este acto y garantizó su eficacia. Este evento resalta la verdad de que Dios es el médico supremo, quien utiliza los medios naturales y sobrenaturales para traer sanidad a su pueblo. Las propiedades curativas del higo en el mundo antiguo, en el contexto histórico y cultural del Medio Oriente, los higos eran ampliamente reconocidos por sus propiedades beneficiosas para la salud. Su alto contenido de azúcares naturales y nutrientes esenciales los convertía en un alimento que fortalecía el cuerpo, especialmente en tiempos de enfermedad o debilidad. Los higos frescos y secos se utilizaban como parte de la dieta diaria, pero también en preparaciones medicinales, como ungüentos o cataplasmas, para tratar diversas afecciones. El uso de higos como remedio en la Biblia refleja este conocimiento práctico, pero también lleva un mensaje espiritual más profundo. La Biblia no presenta el remedio como algo meramente humano, sino como una provisión divina que demuestra el cuidado personal de Dios hacia su pueblo. Este detalle resalta cómo Dios utiliza elementos de su creación para bendecir y sanar a quienes confían en Él. Sanación física y espiritual, un paralelo bíblico. El episodio de la sanación de Ezequías también establece un paralelo entre la sanación física y la sanación espiritual. En muchas ocasiones, la Biblia utiliza imágenes de enfermedad y curación para ilustrar la condición del alma humana. Así como el cuerpo físico puede enfermarse y necesitar sanación, el alma también puede estar herida por el pecado y la separación de Dios. En este sentido, el uso del higo como remedio físico en la Biblia apunta hacia el mayor remedio espiritual, el poder sanador de Dios que restaura no solo el cuerpo, sino también el corazón y el espíritu. Por ejemplo, en Salmos 103:3, se describe a Dios como quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Esta conexión entre el perdón y la sanación muestra que Dios se preocupa por el bienestar integral de su pueblo. El higo, como elemento de sanación física, simboliza esta preocupación divina por el bienestar total del ser humano. El higo como símbolo de provisión divina. La inclusión del higo como remedio en la Biblia también subraya un tema más amplio: la provisión de Dios en medio de las necesidades humanas. En este caso,
Dios utilizó algo aparentemente simple y común para traer sanidad al rey Ezequías. Esto nos recuerda que Dios no solo actúa a través de milagros espectaculares, sino también a través de los recursos cotidianos de su creación. Este acto de sanación demuestra que no hay separación entre lo natural y lo divino, pues Dios está presente en cada detalle de nuestras vidas, una lección de fe y gratitud. La historia del higo como remedio para la enfermedad del rey Ezequías también ofrece una lección importante sobre la fe y la gratitud. Ezequías no solo recibió sanidad física, sino que también experimentó la misericordia de Dios al extender su vida. Este evento lo llevó a alabar al Señor y a reconocer su soberanía. En Isaías 38, 19-20, Ezequías expresa su gratitud con estas palabras: el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Este testimonio nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a la provisión y sanidad de Dios en nuestras propias vidas. Así como Ezequías respondió con alabanza y gratitud, nosotros también somos llamados a reconocer la mano de Dios en cada bendición. Grande o pequeña. Conclusión: el uso del higo como remedio en la Biblia no es solo una anécdota histórica, sino un recordatorio profundo de que Dios cuida de su pueblo en todos los aspectos de la vida. A través de este fruto sencillo, el Señor manifestó su poder sanador y su amor compasivo hacia el rey Ezequías. Este acto de sanación nos enseña a confiar en Dios como el proveedor de todo lo que necesitamos, tanto física como espiritualmente, y nos inspira a responder con fe, gratitud y adoración. La higuera maldita, una lección sobre la fe y la fructificación espiritual. Uno de los episodios más enigmáticos y poderosos en el Nuevo Testamento es el relato de Jesús maldiciendo una higuera que no tenía frutos. Este acto, que puede parecer extraño a primera vista, está cargado de simbolismo y ofrece una profunda enseñanza sobre la fe, la hipocresía y la necesidad de producir frutos espirituales en la vida cristiana. El evento se encuentra relatado en Mateo 21, 18-19, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Contexto del evento: más que un acto impulsivo, para entender el significado de este acto, es importante considerar el contexto. Jesús estaba en camino a Jerusalén durante la última semana de su ministerio, días antes de su crucifixión. En este periodo, Jesús pronunció varias enseñanzas y realizó actos simbólicos que confrontaban directamente la religiosidad vacía de los líderes religiosos de Israel. La higuera, en este caso, se convierte en un símbolo del pueblo de Israel, que, aunque mostraba una apariencia externa de religiosidad, representada por las hojas, carecía de frutos espirituales reales. La higuera es un árbol que, bajo condiciones normales, produce frutos antes de que aparezcan las hojas. Al ver las hojas de la higuera, Jesús pudo haber esperado encontrar fruto, pero al no hallarlo, usó este momento para dar una lección importante. Su maldición sobre la higuera no fue un acto de ira impulsiva, sino una declaración simbólica del juicio sobre una fe superficial que no produce frutos genuinos. El simbolismo del fruto en la vida espiritual, en la Biblia. El fruto es un símbolo recurrente que representa las evidencias tangibles de una vida transformada por la fe. Jesús mismo enseñó esta verdad en Mateo 7, 16-20, cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
La higuera maldita sirve como una advertencia directa contra la hipocresía espiritual. Los líderes religiosos de la época, como los fariseos y los escribas, mostraban una apariencia de piedad y obediencia, pero en su interior estaban vacíos, sin verdadera fe ni amor por Dios. Esta desconexión entre la apariencia externa y la realidad interna es lo que Jesús denunció repetidamente. Durante su ministerio, la importancia de producir frutos espirituales. El acto de maldecir la higuera también subraya la expectativa de Dios de que su pueblo produzca frutos espirituales. En Juan 15, 5-6, Jesús explicó esta verdad usando la metáfora de la vid: yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta enseñanza enfatiza que la vida cristiana auténtica se evidencia a través de frutos como el amor, la misericordia, la justicia y la fe. El juicio sobre la higuera estéril refleja que la fe sin obras, o la religiosidad vacía, es inútil. Santiago 2:17 declara: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El acto de Jesús nos invita a examinar nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos produciendo frutos que reflejen nuestra conexión con Dios, o solo mostramos hojas? Una apariencia externa sin sustancia real, el impacto inmediato y eterno de la lección. La reacción de los discípulos ante la higuera que se secó inmediatamente fue de asombro. Este evento no solo les mostró el poder de las palabras de Jesús, sino que también les enseñó una lección sobre la importancia de la fe y la oración. En el versículo siguiente, Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Mateo 9:21. Aquí, Jesús conecta la enseñanza sobre los frutos espirituales con la necesidad de tener una fe genuina y activa. La fe que produce frutos no es pasiva ni superficial, sino que es viva, poderosa y efectiva para transformar vidas y circunstancias. Una advertencia para las generaciones futuras. El mensaje de la higuera maldita sigue siendo relevante hoy en día. Muchas veces, los cristianos pueden caer en la tentación de enfocarse en apariencias externas. Asistir a la iglesia, participar en actividades religiosas o mostrar una fachada de piedad. Sin embargo, si estas acciones no están acompañadas de un corazón genuinamente transformado y una vida que produzca frutos espirituales, carecen de valor a los ojos de Dios. Jesús dejó claro que Dios no busca una religiosidad vacía, sino una relación auténtica con Él, que se traduzca en acciones concretas que beneficien a los demás y glorifiquen su nombre. Esta verdad nos desafía a examinar nuestra fe y asegurarnos de que no solo mostramos hojas, sino que también producimos frutos que reflejen nuestra comunión con Dios. Conclusión: la historia de la higuera maldita es más que un relato histórico. Es una poderosa lección sobre la necesidad de vivir una fe auténtica y fructífera. Nos recuerda que Dios espera que nuestras vidas den evidencia tangible de nuestra relación con Él. Así como una higuera está destinada a dar fruto, los creyentes están llamados a reflejar la gracia y el amor de Dios en todo lo que hacen. Este pasaje nos desafía a abandonar la hipocresía, a cultivar una fe verdadera y a producir frutos que glorifiquen a Dios en cada aspecto de nuestra vida. El higo como símbolo del tiempo y la esperanza en la enseñanza de Jesús. En las enseñanzas de Jesús, la higuera ocupa un lugar especial como símbolo del tiempo, los ciclos de la vida y la cercanía del cumplimiento de las promesas divinas. En un pasaje profundamente significativo del Evangelio, Jesús utiliza la higuera para ilustrar una lección sobre la vigilancia espiritual y la esperanza en la venida del reino de Dios. Este pasaje se encuentra en Mateo 24, 32-33. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas,
sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. La higuera como indicador de los tiempos, en la región del Medio Oriente, la higuera es conocida por su ciclo de crecimiento muy marcado. Durante el invierno, el árbol parece inactivo, pero con la llegada de la primavera, sus ramas se ablandan y comienzan a brotar hojas, señalando que el verano está cerca. Este cambio visible en la higuera sirve como un recordatorio natural de los ciclos de la vida y la previsibilidad del tiempo. Jesús utiliza este fenómeno natural para enseñar una verdad espiritual, así como los cambios en la higuera anuncian la llegada de una nueva estación. Los eventos que él describe en el contexto de Mateo 24, guerras, terremotos, persecuciones y señales celestiales, anuncian la cercanía del reino de Dios. Esta enseñanza no solo llama a los creyentes a estar atentos, sino también a vivir con una expectativa activa de las promesas de Dios, un llamado a la vigilancia espiritual. El uso de la higuera en esta parábola resalta la importancia de estar espiritualmente preparados. Jesús advierte a sus seguidores que no deben ser indiferentes a las señales de los tiempos, sino que deben interpretar los eventos con discernimiento espiritual. En Mateo 12 y 42, Jesús enfatiza: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este llamado a la vigilancia es esencial para vivir una vida de fe activa y comprometida. La higuera, con su capacidad de mostrar señales claras de cambio, se convierte en un símbolo de la necesidad de estar alertas y preparados para el retorno de Cristo. Esta vigilancia no se trata de vivir en temor, sino de una esperanza activa y expectante que nos motiva a mantenernos fieles a los propósitos de Dios. La conexión con la esperanza en el reino de Dios, además de ser un símbolo de preparación, la higuera también transmite un mensaje de esperanza. El brote de sus hojas no solo señala el cambio de estación, sino que también anuncia la llegada del tiempo de cosecha y abundancia. Este aspecto del ciclo de la higuera refleja la naturaleza del reino de Dios, aunque puede parecer distante o invisible durante ciertos momentos de la historia. Su llegada está asegurada y será un tiempo de plenitud y renovación. En este contexto, la higuera se convierte en un recordatorio de que la espera no es en vano. Así como el verano sigue al brote de las hojas, el cumplimiento de las promesas de Dios es seguro para quienes confían en Él. La higuera, por tanto, representa no solo el paso del tiempo, sino también la fidelidad de Dios para cumplir lo que ha prometido, la lección de la paciencia y la confianza. La higuera también enseña una lección sobre la paciencia y la confianza en los planes de Dios. Al igual que el agricultor debe esperar con paciencia el tiempo de la cosecha, los creyentes están llamados a confiar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él obra según su perfecta voluntad. Santiago 5:7 resalta esta verdad: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esta paciencia no implica pasividad, sino una fe activa que se manifiesta en obediencia, oración y servicio a los demás mientras esperamos el cumplimiento del reino de Dios. La higuera y la restauración de Israel. En algunos contextos bíblicos, la higuera también se asocia con la nación de Israel. Algunos estudiosos interpretan la parábola de la higuera en Mateo 24 como una referencia al renacimiento de Israel como nación en 1948, considerando este evento como una señal de que los tiempos finales están cerca. Aunque esta interpretación es debatida, lo que está claro es que la higuera sirve como un poderoso símbolo de restauración y esperanza en la narrativa bíblica. Aplicaciones prácticas para los creyentes. La lección de la higuera tiene múltiples aplicaciones prácticas para la vida cristiana. Discernimiento espiritual.
Los creyentes están llamados a interpretar los eventos de la vida y la historia a la luz de las Escrituras, entendiendo que Dios está obrando en todo momento. Preparación constante, así como los cambios en la higuera son inevitables, el regreso de Cristo es seguro. Este conocimiento debe motivarnos a vivir de manera santa y comprometida. Esperanza activa. La higuera nos recuerda que el tiempo de espera no es tiempo perdido. Dios está trabajando incluso en los momentos en que no podemos ver resultados inmediatos. Paciencia y confianza. Aprender de la higuera implica confiar en los tiempos de Dios y no desesperar, sabiendo que su plan siempre se cumplirá. Conclusión: la higuera, como símbolo del tiempo y la esperanza, ofrece una lección profunda sobre la vigilancia espiritual y la certeza del cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús nos invita a aprender de este árbol, a estar atentos a las señales de los tiempos y a vivir con una fe activa y expectante. Así como el brote de las hojas anuncia la llegada del verano. Los creyentes podemos confiar en que el reino de Dios está cerca, y que nuestras esperas y esfuerzos en la fe serán recompensados con la plenitud de su presencia y gloria. El higo como primer fruto en los jardines de Dios, una imagen del pueblo elegido, en la Biblia. El higo no solo es un fruto apreciado por su dulzura y propiedades nutritivas, sino que también tiene un simbolismo profundo relacionado con la relación de Dios con su pueblo elegido, Israel. Desde las primeras menciones hasta las visiones proféticas, la higuera y sus frutos representan la conexión íntima entre Dios y su pueblo, así como sus expectativas de fidelidad y fruto espiritual. Uno de los pasajes más significativos en este sentido se encuentra en Oseas 9 y 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. La higuera como símbolo del pueblo de Israel. En este versículo, Dios compara a Israel con el primer fruto de la higuera, una imagen que resalta la posición privilegiada y especial del pueblo en el plan divino. En el contexto agrícola del antiguo Medio Oriente, el primer fruto de la higuera era altamente valorado, pues marcaba el inicio de la temporada de cosecha y garantizaba abundancia futura. De manera similar, Dios considera a Israel como su primer fruto, una nación elegida para ser diferente de todas las demás, dedicada a glorificar su nombre y llevar bendición al mundo. Esta metáfora también resalta el amor inicial y la devoción que Dios mostró hacia los patriarcas de Israel, como Abraham, Isaac y Jacob. Ellos eran como ese fruto temprano, especiales, únicos y dedicados a los propósitos divinos. Sin embargo, a lo largo de la historia bíblica, esta relación sufrió tensiones debido a la infidelidad del pueblo, lo que lleva a una reflexión profunda sobre el llamado divino a producir frutos espirituales que honren a Dios. El contraste entre el fruto bueno y el malo, el simbolismo del higo también incluye una advertencia. En el libro de Jeremías, Dios utiliza la imagen de dos cestas de higos, una con frutos buenos y otra con frutos podridos, para ilustrar la condición espiritual del pueblo de Israel después del exilio. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos. Así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Jeremías 24, 5. En este pasaje, los higos buenos representan a aquellos que, aunque enfrentaron juicio y disciplina, permanecieron fieles a Dios y fueron restaurados. Por otro lado, los higos malos simbolizan a quienes rechazaron a Dios y su pacto, cayendo en la corrupción espiritual. Este contraste subraya la importancia de una relación genuina con Dios, basada en la obediencia y la confianza en su plan redentor. La higuera en los jardines del Señor. El concepto de la higuera en los jardines de Dios se extiende más allá de Israel como nación, abarcando una visión profética del reino de Dios en su plenitud. En varias profecías, se describe un tiempo futuro en el que las higueras florecerán junto con otros árboles frutales,
simbolizando la restauración y el gozo que traerá el Mesías. Por ejemplo, en Joel 2:22 se dice: «No temáis, animales del campo, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos». Este mensaje profético conecta la fertilidad de la tierra con la renovación espiritual que Dios traerá a su pueblo. Así como una higuera que florece es evidencia de un suelo fértil y un clima favorable, la restauración del pueblo de Dios es un testimonio de su fidelidad y poder para transformar corazones y naciones. El llamado a dar fruto en respuesta al amor de Dios. La imagen del higo como primer fruto también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al amor y la elección de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús habla de la importancia de producir frutos como evidencia de una fe genuina. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Este principio aplica no solo a Israel, sino a todos los creyentes que han sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. Dar fruto en la vida espiritual no se limita a acciones externas, sino que incluye cualidades internas como el amor, la paciencia, la bondad y la fidelidad, que son el resultado de una relación viva con Dios. Así como una higuera saludable produce fruto de manera natural, una vida conectada con Dios dará evidencia de su obra transformadora. Una lección sobre la gracia y la restauración, aunque la Biblia presenta momentos en los que Israel, como higuera, no dio el fruto esperado, el mensaje final es uno de gracia y restauración. Dios nunca abandonó a su pueblo, sino que, a través de los profetas, llamó a la nación al arrepentimiento y prometió un futuro de bendición y plenitud. Esta gracia divina es un recordatorio de que, incluso cuando fallamos, Dios sigue trabajando en nosotros para que llevemos fruto para su gloria. Aplicaciones prácticas para los creyentes. La lección del higo como primer fruto nos invita a valorar nuestra posición como hijos de Dios, así como Israel fue elegido como primer fruto. Cada creyente es llamado a una relación especial con Dios, producir frutos espirituales. La elección divina no es un fin en sí misma, sino un llamado a dar fruto que glorifique a Dios y bendiga a los demás. Responder al amor de Dios con gratitud y fidelidad. Reconocer el amor y la paciencia de Dios nos motiva a vivir vidas dedicadas a su servicio, confiar en la gracia y la restauración de Dios. Aunque podemos enfrentar momentos de sequedad espiritual, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos y hacer que florezcamos de nuevo. Conclusión: el higo como primer fruto en los jardines de Dios es un poderoso símbolo de elección, fidelidad y responsabilidad espiritual. Nos recuerda el privilegio de ser parte del pueblo de Dios, pero también la responsabilidad de dar fruto en respuesta a su amor. A través de este simbolismo, la Biblia nos desafía a vivir vidas que reflejen la gracia de Dios, produciendo frutos que honren su nombre y demuestren su obra en nosotros. El higo como reflejo de la vida espiritual, una enseñanza para el creyente. El simbolismo del higo en la Biblia no solo se limita a eventos históricos o a representaciones del pueblo de Israel, sino que también ofrece una reflexión profunda sobre la vida espiritual de cada creyente. A lo largo de las Escrituras, la higuera y sus frutos se utilizan como una metáfora para ilustrar la relación entre Dios y las personas, resaltando la importancia de vivir una fe fructífera que glorifique a Dios y bendiga a los demás. La higuera como metáfora de la vida espiritual. En varios pasajes de la Biblia, la higuera se presenta como un reflejo de la vida interior del creyente. Así como el árbol debe estar sano para producir fruto, la vida espiritual debe estar conectada con Dios para dar evidencia de su obra en el corazón. En Gálatas 5, 22-23, el apóstol Pablo describe el fruto del Espíritu como el resultado de una vida guiada por Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La higuera simboliza este proceso de crecimiento espiritual. Así como el árbol necesita un suelo fértil, agua y luz para florecer, los creyentes necesitan alimentarse de la palabra de Dios, mantener una vida de oración y estar en comunión con otros cristianos para crecer en su fe. El contraste entre apariencia y realidad. Uno de los mensajes más poderosos del simbolismo del higo en la Biblia es la advertencia contra la hipocresía espiritual. En el episodio de la higuera maldita, Jesús confronta la falta de fruto a pesar de una apariencia externa de vida. Mateo 21, 18-19. Este acto sirve como una lección para los creyentes. No basta con mostrar una fachada de religiosidad. Es necesario que la fe sea genuina y dé fruto en acciones concretas que reflejen la obra de Dios en el corazón. En la vida cristiana, las hojas de la higuera pueden representar prácticas externas como asistir a la iglesia, participar en actividades religiosas o hablar de fe, pero sin frutos reales como el amor, la justicia y la misericordia. Jesús deja claro que Dios espera mucho más, una vida transformada que impacte a los demás y glorifique su nombre. La importancia del tiempo de fructificación. Otro aspecto clave del simbolismo del higo es el tiempo. La Biblia muestra que la fructificación no ocurre de inmediato, es un proceso que requiere paciencia, cuidado y crecimiento constante. En Lucas 13, 6-9, Jesús relata una parábola sobre un hombre que buscaba fruto en una higuera durante 3 años sin éxito. En lugar de cortarla de inmediato, el viñador pidió más tiempo para cuidarla. Déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola enseña la paciencia y la gracia de Dios hacia los creyentes. Aunque espera frutos, también da tiempo y oportunidades para crecer. Sin embargo, también advierte que este tiempo no es infinito, lo que resalta la importancia de responder al llamado de Dios con prontitud. El higo como símbolo de dependencia de Dios. En Juan 15, 5, Jesús declara: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este pasaje refuerza la idea de que el fruto espiritual no es algo que los creyentes puedan producir por sí mismos, sino que es el resultado de una conexión continua con Cristo. La higuera, en este sentido, representa la necesidad de depender completamente de Dios para producir frutos. Así como un árbol no puede florecer sin raíces profundas que absorban nutrientes, los creyentes no pueden crecer espiritualmente sin estar arraigados en la fe y en la comunión con Dios. Una vida que da fruto, la misión del creyente. El simbolismo del higo también resalta el propósito de la vida cristiana: dar fruto para la gloria de Dios y el beneficio de los demás. Este fruto no se limita a cualidades internas, como el carácter transformado por el Espíritu Santo, sino que también incluye acciones externas como servir a los demás, compartir el Evangelio y practicar la justicia. En Mateo 5:16, Jesús dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras son el fruto visible de una vida conectada con Dios y son el medio por el cual otros pueden conocer su amor y poder. Advertencia y esperanza, un equilibrio necesario. La enseñanza del higo en la Biblia incluye tanto advertencias como promesas. Por un lado, está el llamado a evitar la hipocresía y a vivir una vida fructífera. Por otro lado, está la esperanza de que, incluso en momentos de sequedad espiritual, Dios es capaz de restaurar y hacer florecer nuevamente. En Joel 2:25, Dios promete: Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.
Esta promesa nos recuerda que, aunque haya periodos de dificultad o falta de fruto, Dios puede restaurar y renovar la vida espiritual de quienes confían en Él. Aplicaciones prácticas. El mensaje del higo en la Biblia ofrece varias aplicaciones para la vida cristiana. Examinar nuestro fruto espiritual, reflexionar sobre si nuestras acciones y carácter reflejan nuestra fe en Dios. Cultivar una relación con Dios, priorizar la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes, pedir la gracia de Dios para crecer, reconocer que no podemos producir frutos espirituales por nosotros mismos, sino que necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Responder al llamado de Dios con prontitud, aprovechar las oportunidades que Dios nos da para crecer y servir. Tener esperanza en la restauración divina, confiar en que, incluso en tiempos difíciles, Dios puede hacer que florezcamos nuevamente. Conclusión: el higo en la Biblia es mucho más que un fruto. Es un símbolo poderoso de la vida espiritual, la relación con Dios y la misión de los creyentes. Nos desafía a vivir de manera auténtica, produciendo frutos que glorifiquen a Dios y bendigan a los demás. Al reflexionar sobre este simbolismo, somos llamados a depender completamente de Dios, crecer en nuestra fe y cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. El higo, a lo largo de la Biblia, se presenta como un símbolo multifacético que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Representa la bendición, la abundancia y la restauración divina, pero también conlleva advertencias sobre la hipocresía espiritual y la necesidad de producir frutos genuinos en nuestra vida de fe. A través de su simbolismo, aprendemos que Dios no solo busca una apariencia externa de religiosidad, sino un corazón transformado que dé frutos espirituales en amor, justicia y misericordia. Además, el higo nos recuerda la paciencia y la gracia de Dios, quien nos da tiempo y oportunidades para crecer, mientras espera que respondamos a su llamado con fidelidad. Así como una higuera florece al ser cuidada, nuestra vida espiritual también necesita ser cultivada mediante la oración, la palabra y la comunión con Cristo. En última instancia, el higo es un recordatorio de que somos llamados a vivir una fe auténtica y fructífera, confiando en que, incluso en los momentos de sequedad, Dios tiene el poder de restaurarnos y hacernos florecer para su gloria. Que nuestras vidas reflejen la abundancia de su gracia y el propósito eterno para el cual hemos sido creados.